Feliz sábado. Qué linda iglesia, la iglesia brasileña. Yo siento el Espíritu Santo ahorita. Le agradezco a Dios por estar aquí. Le agradezco al pastor Damasio y a su familia por la invitación que nos han hecho. Y esta mañana espero que la traducción esté correcta porque me ayudaron, bendito Dios. Me ayudan a pronunciar el título. ¿Dónde lo perdiste? Es el título de esta mañana. Es mejor en español. Gracias a los padres por la confianza que tienen con los maestros. Antes de empezar, quiero presentar a los maestros de la escuela, porque yo no soy la única que estoy ahí al cuidado de sus hijos. Tengo otros misioneros. El maestro Luis Soria es el maestro de los jovencitos. La maestra Liz Jiménez, de los niñitos, tiene un gran trabajo, una gran responsabilidad. Y Miss Teresa, ella es nuestra asistente. Pero también tenemos un grupo de padres que nos ayudan y gracias, padres, por estar aquí. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día, Padre. Eres un Dios grande, eres un Dios todopoderoso, eres un Dios de amor que te manifiestas. Señor, en este momento quiero que tú seas el que hables a tu sierva, que traiga palabras de vida a esta tu iglesia. A nosotros como iglesia, como padres, como hijos tuyos, como siervos tuyos, Padre. Gracias te doy en este sábado, Señor. Que tus palabras sean palabras de vida hoy en este día. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Nos vamos a Lucas. La historia está en Lucas capítulo número 2, versículo 41 al 52. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no se le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que entre 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Y oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.
Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. El objetivo de la Pascua, cuando los niños cumplían 12 años, ellos estaban listos ante la sociedad a oficiar cultos religiosos. Y esa era la primera visita que Jesús hacía a Jerusalén. Había 3 fiestas. Era la fiesta de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Como ustedes y yo sabemos que la fiesta de la Pascua era la más concurrida, porque venían todos los judíos de diferentes partes del país. Aquellos judíos que estaban dispersos se congregaban en Jerusalén. Y había el viaje de Galilea, los padres de Jesús, José y María y José. Ellos viajaban en grupos para tener compañía y protección, era como ellos se cuidaban. Si ustedes ven, el viaje de Jerusalén, venían ellos del norte de Nazaret a Jerusalén, es aproximadamente 60 millas. Las mujeres y los ancianos montaban asnos. Y pues los hombres y los niños era un viaje que se hacía, realmente era a pie, tomaba varios días para llegar a Jerusalén. La Pascua se observó y tomó el nacimiento por la nación hebrea, como nosotros sabemos, por la última noche de servidumbre de Egipto. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de la liberación. Dios le ordenó que se preparasen para la liberación inmediata. Y eso está en Deseado de todas las gentes, página 40. El Señor había ordenado que anualmente se llevaran a cabo estas tradiciones para recordar lo que Él había hecho durante muchos años atrás. Era un recordatorio también de lo que Él iba a pasar. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. Y sobre todo el ministerio de su misión que estaba revelándose en El Salvador. ¿Ustedes se imaginan los peligros que hay ahora, hoy en día, los peligros que tenemos nosotros? ¿Se imaginan dejar a 60 millas, estoy hablando, de aquí a cerca de Oklahoma, ya casi al llegar a Oklahoma, viajar ustedes y olvidarse de sus hijos? No puedo comprender eso, pero fue lo que pasó. ¿Qué encontramos en el camino en estos días? ¿Encontramos animales salvajes? ¿Predadores? Encontramos un sinfín de peligros. Ese tiempo no era la excepción, hermanos. Dice la hermana de White, mientras viajaban, el placer de andar con amigos y conocidos absorbió su atención y no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Entonces,
al detenerse para descansar, echaron de menos la mano servicial de su hijo. Yo me imagino a José y María esperando esa fiesta todos los años y hablando en el camino de los amigos que vieron, de las familias cómo han crecido, de quizás los nuevos nietos que el hermano hebreo ya tuvo o que el hermano judío ya tuvo, la nueva esposa que se agregó ahí, el nuevo niño que se agregó. Me imagino que hasta también decían, ¿viste cómo traía fulanita de tal las uñas? ¿Viste cómo traía los zapatos o las sandalias? ¿Viste la ropa? Yo me imagino que también hablaban eso, chismes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperaban, no había las noticias que vemos hoy, no había televisión, no había radio, no había nada. Así es que era una fiesta que esperaban para ponerse al tanto de todo, ¿verdad? Decían, a lo mejor venían hablando de cómo estuvo la ceremonia religiosa, cómo ellos habían cumplido su objetivo de llevar a Jesús a esa fiesta de la Pascua. Ellos creían que estaban haciendo un buen trabajo. Dijimos, ya lo llevamos allá al templo, esa es la finalidad que tenemos, pero estaban bien absortos en su mundo. Quizás estaban hablando, o los hombres, ¿ya viste cuántos quizás camellos tiene fulanito? O quizás otras cosas que no eran de interés para la familia. Perdieron de vista al Salvador. ¿Qué sentimientos de culpa tuvieron José? Porque recordaron que años atrás Herodes hizo todo lo posible por asesinar al pequeño Jesús. Ellos perdieron de vista al Salvador. ¿Y saben qué? Eso me hace pensar que si los elegidos de Dios, María y José, perdieron de vista al Salvador, nosotros también lo perdemos. Y fácilmente lo perdemos, pensando que estamos haciendo cosas bien para el Señor. La hermana de White dice también que Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo. Pero José y María habían descuidado la suya. Dios le había conferido mucha honra al confiarles a su hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José a fin de conservar la vida de Jesús. Pero durante un día entero habían perdido de vista a aquel que no debían de haber perdido ni olvidado un momento. Al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa al Salvador. Ahora posiblemente la gente con la que él había pasado mucho tiempo hablando, ahora era la gente que estaba hablando de ellos. ¿Cómo es posible que ustedes perdieron de vista al Salvador? ¿Cómo es posible que ustedes perdieron a Jesús? Empezaron a buscarle entre los amigos, tuvieron que regresar su viaje. ¿Y saben qué? Muchas veces perdemos de vista al Salvador
y le echamos la culpa a otros por descuidar nuestra misión. Jesús estaba en el lugar correcto. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Saben qué, hermanos? Los judíos fueron la nación elegida por Dios. Y a través de la lealtad, el pueblo elegido por Dios desarrolló un personaje exactamente opuesto al carácter que Él deseaba que se desarrollaran. Colocaron su propio molde y su inscripción en la verdad. Se olvidaron de Dios y perdieron de vista el alto privilegio como sus representantes. Las bendiciones que habían recibido no traían ninguna bendición al mundo. Todas sus ventajas se apropiaron para su propia glorificación. Eso lo encontramos en el comentario bíblico adventista, página 1181. María y José perdieron su enfoque. María y José perdieron al Salvador de este mundo por 3 días. María y José perdieron la paz. Estaban angustiosos porque sabían que habían sido negligentes con el Redentor de este mundo. Sabía que habían perdido su misión en esta tierra. ¿Saben qué? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos de vista al Salvador? ¿Nuestra sociedad sufre? ¿Cómo sufre nuestra sociedad? Vivimos en una sociedad donde se han perdido los valores. Vivimos en una sociedad donde es muy fácil ver matrimonios entre el mismo sexo, donde es muy fácil ver las cosas. Los valores se han perdido. El enemigo está ganando terreno y está bombardeando a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros jóvenes. Y ese es el resultado cuando nosotros perdemos de vista al Salvador. Ahorita ya no hay diferencia entre los hijos de Dios y los del mundo, porque hemos mal representado el carácter de Cristo, porque hemos quitado nuestros ojos del Salvador. Nuestra familia sufre. Nuestra familia sufre porque estamos descuidando, hemos descuidado la palabra, hemos descuidado la oración. Hemos perdido nuestra relación con el Salvador. Al descuidar el estudio de la palabra y oración, nosotros estamos perdiendo también la misión que el Salvador tiene en nuestras vidas. Nuestra iglesia sufre. Nuestra iglesia sufre porque el enemigo sigue ganando terreno en nuestras iglesias, hermanos. Es el acusador principal de todos los hijos de Dios.
Y su objetivo es robar bendiciones todos los días y en cada instante que le demos cabida. La escuela sufre cuando perdemos de vista al Redentor, nos volvemos exclusivistas. No queremos llevar las nuevas a los demás. Cuando perdemos de vista al Redentor como escuela, no tenemos deseo de alcanzar almas. Y saber que tantas personas ahorita están necesitadas de palabras de aliento, palabras de amor. Y al final, hermanos, todos sufrimos cuando nosotros quitamos la mirada del Salvador. Cuando nosotros nos enfocamos en Él, vivimos su vida y no la nuestra. Nos enfocamos en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Es cuando nosotros sabemos que tenemos una misión aquí. Cuando nos enfocamos en Él, hermanos, cuando tenemos esa relación con Él, conservamos esos valores. Sabemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sabemos las consecuencias del pecado. Sabemos los valores que el Señor quiere que le inculquemos a nuestros hijos cuando nos enfocamos en Él. Cuando nos enfocamos en Él, nosotros sabemos el propósito y la misión que tiene para cada uno de nosotros, especialmente para nuestros hijos. Cuando nos enfocamos en Él, sabemos cuál es el destino final. Muchas veces creemos que es aquí en esta tierra. Queremos abarcar riquezas, quizás comprar casas grandes, carros lujosos, tener mucho dinero. Pero nos damos cuenta que eso es vano, porque al final no nos vamos a llevar eso. Nuestro destino final es el cielo. Ese es lo que a nosotros el Señor nos dice. Cuando nos enfocamos en Él, mantenemos una relación con Jesús. Tenemos vidas bien ajetreadas, siempre estamos sin tiempo para la oración, y a mí me pasa a veces, créanme, cuando ando muy llena de cosas y oro rápido, mi día no va bien. Yo tengo que levantarme temprano y tener mi culto, mi momento a solas con Dios para poder funcionar en el día. Cuando nos enfocamos en Él, oramos por otros. Tenemos amor por el prójimo. Nos paramos en el día y decimos, sabes que todo va a estar bien. Créeme, lloras por esa persona, oras por esa persona. Cuando nos enfocamos en Él le decimos, sabes que yo pasé por eso. Tú vas a lograrlo. Cuando nos enfocamos en Él tenemos empatía por los hermanos de la iglesia, por los vecinos, por la familia tenemos compasión. Cuando nos enfocamos en Él, vemos a los niños de nuestra iglesia como nuestros hijos. Cuando nos enfocamos en Él. Cuando nos enfocamos en Él, vemos que cada alma representada aquí, tenemos una gran responsabilidad de llevarlos al cielo también, que sean salvos.
Cuando nos enfocamos en Él, cantamos cantos de alabanza. Yo me regocijo, hermanos, todas las mañanas. Cuando canto con mis alumnos, todos los días, cantamos cantos al Señor. Dedicamos nuestros días y nuestra vida al Señor. Y sus hijos oran por ustedes. Esa oración humilde, pura, esa oración, créanme, que va hasta el trono celestial y Dios contesta las oraciones de sus hijos. Yo tengo prueba de ello. Cuando nos enfocamos en Él, sabemos que sus promesas son fuente de vida. Creemos en la palabra de Dios. Compartimos la palabra del Señor con otros. Traemos vida, palabra de Dios a otros. Cuando nos enfocamos en Él, la palabra de Dios se vuelve activa. Lloramos, oramos, nos alegramos, cantamos. Pero sabemos que hay un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Cuando nos enfocamos en Él, hermano, nuestras vidas tienen propósito. Nuestra vida tiene propósito cuando nos enfocamos en Él, hermanos. Si algo anda mal en nuestras vidas es que no nos estamos enfocando en Él, estamos enfocándonos en nosotros mismos. El Señor tiene un propósito. Y si no saben, pídanselo y se los va a dar. Los ladrones tuvieron una elección. Eran dos al final. Y uno reconoció al Salvador, hermanos. Uno reconoció al Salvador que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Y uno de ellos tomó esa bendición y tuvo esa ventaja de agarrar esa bendición porque se le presentó ahí. Hermanos, María y José tuvieron que regresar al lugar donde perdieron a Jesús. ¿Escucharon? Tuvieron que regresar al lugar donde perdieron a Jesús. Les tomó días, pero lo encontraron. Habían perdido de vista al Redentor de este mundo y al regresar a casa con Jesús, nunca más descuidaron su misión. Ese día de negligencia les trajo recuerdos de cómo Herodes quería asesinar al Salvador y cómo quería destruir el plan y misión para esta humanidad. El Señor, una vez que haber regresado al lugar donde perdieron al Salvador, tuvieron que hacer un nuevo compromiso para nunca más perderlo de vista. Mantuvieron sus ojos y cuidaron física y espiritualmente de Jesús para estar preparado a la misión al cual había sido llamado, a morir por cada uno de nosotros. Fueron los ángeles celestiales los que lo cuidaron allá a Jesús en la ciudad de Nazaret, donde se presentó a un sinfín de tentaciones y peligros. Yo quiero decirles, hermanos, que nuestra escuela adventista, Knowledge Seekers Christian School, regresó al lugar donde las escuelas perdieron a Jesús. Regresó al lugar
para encontrar al Salvador. Regresó al lugar para rescatar los valores. Regresó al lugar, al jardín, para enseñar las lecciones de vida del maestro. Regresó al lugar, la escuela de Louisville, para crecer misioneros del Señor. Yo ese día los invito a todos ustedes, hermanos, a hacer un compromiso como iglesia a encontrar al Redentor en el lugar donde lo perdieron. Yo les pido, hermanos, como padres, que vayan al lugar donde perdieron a Jesús. Como familias, que vayan al lugar donde perdieron a Jesús. Porque el Señor tiene grandes planes para todos ustedes. ¿Ustedes se quieren unir en oración? ¿Quieren hacer un compromiso, hermanos? Nosotros como maestros, como padres, ¿les gustaría hacer un compromiso como iglesia para regresar al lugar donde perdimos al Salvador? ¿Lo hacemos, hermanos? Pónganse de pie, por favor. Oremos. Oh querido Padre, cuánto te agradecemos, Señor, por la misericordia que mostraste para tus padres terrenales. Ellos tuvieron que regresar al lugar donde te perdieron, Señor, y perdieron el enfoque. Oh Señor, te pedimos como familias representadas, como iglesia, como líderes, como maestros, que nos ayudes, Padre, a regresar donde te perdimos, para poder encontrarte, Señor, y tener un compromiso diario contigo, Señor. Yo te pido por estos hermanos que quizás no conocen la misión que tienen en esta vida. Te pido, Padre, que tú le reveles el propósito que tienes en sus vidas. Te pedimos, Padre, como iglesia, que abracemos cada niño aquí representado, sea o no de una escuela cristiana, que los amen, que los ayuden a crecer física y espiritualmente. Que tú, Señor, seas el padre de aquellas familias sin padres, que seas la madre de aquellas familias sin mamá, que seas el abuelo, el tío, el hermano y sobre todo el fiel amigo. Perdona nuestras ofensas, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre todos nosotros en este día. Te alabamos, Señor. Amén.